Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy y vamos a continuar con el tema que ya estábamos viendo, ¿verdad? Sobre el organismo legislativo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo, comenzando a ver las comisiones, ¿verdad? Vimos que eran las comisiones extraordinarias y las comisiones específicas. Ahora, continuando con este tema de las comisiones, vamos a ver la Comisión de los Derechos Humanos. Esta Comisión de los Derechos Humanos nosotros la tenemos integrada o regulada en el capítulo 4, siempre del decreto 63-94, que es la ley del organismo legislativo. Acá nos habla sobre la Comisión de Derechos Humanos. El artículo 25 es específico, donde nos dice cómo se integra esta comisión. Y nos dice, la Comisión de los Derechos Humanos se forma por un diputado de cada partido político representado en el correspondiente periodo legislativo, electo a propuesta de sus respectivos partidos políticos. En caso de renuncia justificada o ausencia definitiva de alguno de los miembros de la comisión, el Congreso nombrará al sustituto, el que deberá permanecer al mismo partido político de el sustituido. Eso quiere decir que cada partido político va a tener un diputado que lo represente en esta Comisión de Derechos Humanos. Esta comisión es muy importante porque, como lo dice su nombre, Comisión de los Derechos Humanos. Esta comisión, en el artículo 26 nosotros encontramos las atribuciones que tiene esta comisión. ¿Y por qué es importante? Porque esa es la que debe de velar por los derechos humanos del pueblo. ¿Sí? Una de las atribuciones que tiene es proponer al Pleno del Congreso, dentro del plazo de 60 días anteriores a la fecha en que deba elegirse, una terna de candidatos para el cargo del Procurador de los Derechos Humanos. Si por algún motivo quedare vacante dicho cargo, el plazo para hacer las propuestas del sustituto no deberá de excederse de 10 días. Es lo que les estaba hablando anteriormente en otras clases pasadas, que esta comisión va a tener a cargo el de elegir entre una nómina de candidatos que presenten sus expedientes ante esa comisión para poder ser elegido el procurador de los derechos humanos. Ellos tienen que, pues, revisar cada uno de los expedientes, su nivel académico, sus méritos, sus logros académicos, todo, para ver cuál es el mejor candidato para poder elegir a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Cuando tengan elegido esta nómina, se la van a presentar al Pleno para que ellos, entre todo el Pleno, elijan al procurador. Otra de sus atribuciones es que va a realizar los estudios de la legislación vigente, con el objeto de proponer iniciativas de ley al Pleno del Congreso, tendentes a adecuar la existencia de estas a los preceptos constitucionales relativos a los derechos humanos y a los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Otra es preparar un plan anual de trabajo que incluya estudios, seminarios, investigaciones técnico-científicas que serán de derechos humanos, así como participar en eventos nacionales e internacionales sobre tal materia, en representación del Congreso de la República. Entonces, si se dan cuenta, todo se basa, ¿verdad?, en los derechos humanos. Ellos tienen a cargo
esto tan importante, ¿verdad? Este tema que son los derechos humanos. Ellos tienen que velar porque cada vez, cada día tengamos mejores condiciones de vida todos los guatemaltecos. Esa es entonces lo que tiene a cargo la Comisión de Derechos Humanos. Y aquí hay otras atribuciones, ¿verdad? Que por el tiempo no las podemos leer, ustedes la tienen que leer después, ¿verdad? De analizarlas, de estas atribuciones que tiene esta Comisión de Derechos Humanos. Ahora hablemos de los bloques legislativos. Estos bloques legislativos, como lo dice, lo tenemos regulado en el artículo 46 de esta ley del organismo legislativo. Y aquí lo tenemos regulado en el capítulo 7 de la Junta de Bloques Legislativos, sección 1, disposiciones generales. El artículo 46 nos habla de la constitución de estos bloques legislativos. Nosotros acá vamos a encontrar que tenemos dos, uno del partido y el otro independiente. Cuando hablamos que es de partido, los diputados que pertenezcan a un mismo partido político de los que hayan alcanzado representación legislativa en la elección y que mantengan su calidad de partidos políticos de conformidad con la ley. O sea, estos bloques legislativos van a ser regulados cuando son de un partido político y cuando son independientes. Estos independientes van a ser 11 o más diputados independientes, ¿verdad? Que ellos se consideran que no pertenecen a ningún partido político y forman su bloque de diputados independientes. Muchas veces lo que hacen es que ingresan con un partido político, pero cuando ya están adentro se dan cuenta o tienen diversas razones para venir y separarse de ese partido político por el cual ingresaron al organismo legislativo. Y ellos se vuelven independientes, ¿verdad? Entonces, por eso encontramos que en estos bloques legislativos vamos a encontrar que pueden ser de partidos de un mismo partido político o que pueden ser independientes. El artículo 47 nos habla de los límites que tienen estos bloques legislativos y nos dice que en ningún caso ellos van a poder constituir bloques legislativos separados de diputados que pertenezcan a un mismo partido político. Ningún partido podrá pertenecer a más de un bloque legislativo y ninguno está obligado a pertenecer a un bloque legislativo. Es decir, el partido A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Ingresaron al Congreso, al organismo legislativo. Ellos, A, B, C, D, E, cada uno es un partido político, pero dentro de ese partido político no pueden formar o separarse, ¿verdad? Yo soy de un bloque legislativo del partido A, A.1, por ejemplo, o A.2, no. ¿Verdad? Tienen que pertenecer al mismo partido político, a excepción de que se vuelvan independientes, ¿verdad? Pero eso ya es una constitución. Y también dice, ningún partido político podrá pertenecer a más de un bloque legislativo, es decir, que el diputado del partido A no puede pertenecer también al del partido C, por ejemplo. ¿Verdad? Y ninguno está obligado a pertenecer a ningún bloque legislativo. El artículo 48 nos habla de la igualdad de los derechos de bloques. La Junta de los Jefes de Bloques se integra con la totalidad de los jefes electos por bloques legislativos
integrados de conformidad con el artículo 41. Todos los bloques legislativos gozan de idénticos derechos. Es decir, cada partido político que forma un bloque legislativo va a nombrar al jefe de ese bloque legislativo. Y según nos dice, conforme el artículo 41, ¿sí?, de esa ley. Así es entonces como se conforman estos bloques legislativos por cada partido político y por los independientes. Miremos las sanciones que se le imponen a los diputados, porque también no crean que los diputados no tienen que llegar a trabajar, de que cuando llegan no van y si no llegan, pues no les hacen nada. O si cometen alguna falta, también son sancionados estos diputados. Eso nosotros lo tenemos regulado en el artículo 67, capítulo 4, que nos habla de las infracciones. Y nos dice, cuando un diputado faltare a la ética que corresponde a su alto rango o incurriere en irrespeto en contra de un representante al Congreso de la República, después de una rigurosa investigación y siempre que sus acciones no supongan la comisión de delito o falta que den lugar a antejuicio, podrá ser sancionado por la Junta Directiva en la siguiente forma. Es decir, ¿verdad?, que antes de iniciarle un procedimiento disciplinario, por ejemplo, a un diputado que ya su sanción fuera gravísima, ¿verdad?, puede ser una falta leve, puede ser una falta grave, pero que no lleve al punto de una falta gravísima. Si un diputado, ustedes siempre lo hemos visto en algunas ocasiones que han ido tomando o han disparado al aire, y esa falta de ética de estos diputados se podría considerar o esté regulado en la ley del servicio civil del legislativo, y ellos tienen regulado que esa es una falta gravísima, entonces ya se le inicia un procedimiento disciplinario, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ver? Que lo dice la literal C. Con un voto de censura si la falta fuere de tal gravedad que comprometa al organismo legislativo, ¿verdad? Esa falta ya podría considerarse como una falta gravísima. Entonces ahí ya se podría considerar, o si el Pleno del Congreso lo considera que fue una falta así sumamente grave, gravísima, podría empezarse entonces un antejuicio para este diputado. Entonces, dependiendo de esa falta que se haya cometido, tal vez está discutiendo un tema en el pleno y un diputado viene y, por ejemplo, diga una mala palabra, por ejemplo, ¿verdad?, o se refiera con insultos para otro diputado, no para una junta directiva, porque puede ser que sea la junta directiva, el presidente del organismo legislativo, ahí también puede considerarse como una falta gravísima. Pero tal vez a otro diputado lo que van a hacer es hacerle una amonestación privada, es decir, lo van a mandar a llamar y le van a llamar la atención y le van a decir, mire, no haga esto, o no sé cómo es que el presidente del organismo legislativo o la junta directiva le llamaría la atención a este diputado, ¿verdad? Pero sí lo llamarían en privado y le llamarían la atención. Puede ser que lo hagan primero en una forma verbal y si vuelve a cometerlo,
lo puedan hacer de una forma escrita. Y eso va dentro de su expediente, obviamente, dentro de su récord, pues llamémoslo así, su récord laboral. También puede ser una amonestación pública cuando pueda ser considerada una amonestación, una falta ya muy grave. No gravísima, pero sí grave. Una amonestación pública, pues puede ser que lo hagan delante del Pleno del Congreso, ¿verdad? Llamándole la atención. Y como hablamos, la gravísima, ¿verdad? En todos los casos, previa audiencia por 10 días que deberá concederse al diputado contra quien se haya iniciado las diligencias correspondientes, a efecto de que pueda defenderse. Conforme a la ley, se levantará acta de lo actuado. Esto, por ejemplo, si se da en esta falta gravísima que les digo, ¿verdad? Él iba ebrio, tuvo un accidente o atropelló a alguien o disparó al aire o tuvo una pelea con otra persona y vienen y le hacen esta voto con voto de censura, le llaman la atención, pero siempre, como toda persona tiene derecho a defenderse. Entonces le van a correr esta audiencia por 10 días, ¿verdad? En el cual este diputado tiene que presentar sus medios de prueba, tiene que presentar sus alegatos para su defensa, para que entonces la Junta Directiva o el Pleno del Congreso revisen esos medios de prueba, esa evacuación de audiencia, y si para ellos es convincente, si para ellos son suficientes los elementos de prueba, esa evacuación de audiencia que dio él, que le concedió, entonces ya no vienen y le aplican la sanción que le corresponde. Ahora, si con esos medios de prueba, con esa evacuación de audiencia que hizo ese diputado, no es convincente, no demuestra que no fue como como sucedió, o que no demuestra o no desvanece esa falta que cometió, entonces le aplicarán la sanción como tal, ¿verdad? Esas son las sanciones entonces que se le imponen a los diputados. También fíjense que hay el artículo 66 de esta ley, también nos habla de la sanción por inasistencia a sesiones. Era lo que les estaba comentando, que los diputados sí o sí, ellos tienen que ir a trabajar, ellos sí tienen que participar en las sesiones que sean convocados o que ya estén agendados. Y dice, la inasistencia a sesión plenaria por parte de los diputados dará lugar a un descuento equivalente al 100% del 70% del emolumento diario. La inasistencia a la comisión dará lugar a un descuento equivalente al 100% del 30% del monumento diario. Aquí nos habla de dos formas: la inasistencia a sesión plenaria y la inasistencia a la comisión. Cuando hablamos de la sesión plenaria es cuando son convocados el Pleno del Congreso y hay diputados que no llegan a esa sesión plenaria, ¿verdad? A ese pleno. Entonces, se le va a aplicar esta sanción que dice es equivalente al 100% del 70%
del monumento diario, ¿verdad? Y cuando es a la comisión que ellos pertenecen, a la comisión que han sido convocados, como ya vimos, hay comisiones ordinarias o comisiones específicas o comisiones extraordinarias. Si ellos no llegan, se le va a imponer este 100% del 30% del monumento diario. Entonces, estas son las formas en que se sancionan a los diputados. Ahora miremos las clases de sesiones. Nosotros las clases de sesiones la encontramos del artículo 74 al artículo 80 de esta ley del organismo legislativo. Y nosotros tenemos que las clases de sesiones pueden ser ordinarias, públicas, permanentes, extraordinarias, solemnes, secretas, ¿verdad? Y en cada uno de estos artículos nos mencionan cuáles son estas clases de sesiones. Miremos la primera, que nos habla el artículo 74, que nos dice el Congreso, sección 2, clases de sesiones, artículo 70, sesiones ordinarias. El Congreso de la República sesionará extraordinariamente los días y el tiempo que acuerde el Pleno. Cuando la interpelación al ministro de Estado se prolongue por más de 2 sesiones, el Congreso de la República programará una sesión adicional en cualquier día de la semana con el objeto de tratar exclusivamente los asuntos contenidos en la agenda legislativa, excluyendo las interpelaciones previstas. El artículo 74 bis nos habla de las sesiones adicionales. Cuando las interpelaciones se prolonguen por más de 2 sesiones, se programarán sesiones adicionales para tratar los asuntos establecidos en el artículo 74 de esta ley. Durante las sesiones adicionales no cabe la declaratoria de sesión permanente. El artículo 75 nos habla de las sesiones extraordinarias. ¿Quién me hace favor de leer este artículo 75? Sí, por favor. Buenas tardes, licenciada. No sé si me escucha. Sí, te escucho. Okay. Sesiones extraordinarias. El Congreso de la República se reunirá en sesiones extraordinarias cuando sea convocado por la Comisión Permanente o por el organismo ejecutivo para conocer los asuntos que motivaron la convocatoria. Podrá conocer de otras materias con el voto favorable de la mayoría absoluta del total de diputados que lo integran. El 25% de los diputados o más tiene derecho a pedir a la Comisión Permanente la convocatoria del Congreso por razones suficientes de necesidad o conveniencia pública. Si la solicitare por lo menos la mitad más uno del total de diputados, la Comisión Permanente deberá proceder inmediatamente a la convocatoria. En el caso de la solicitud del 25% del total de diputados que integran el Congreso, la Comisión Permanente, dentro de las 48 horas de recibida la solicitud, procederá a realizar la convocatoria a sesión extraordinaria, la que deberá realizarse dentro de la semana siguiente a la convocatoria. Gracias, muy amable. Ahora pregunto, y voy a agarrar el listado, como creo que no están hoy en clase, así al azar. Joel Vinicio, ¿estás aquí? Y miren, pues ahora sí voy a llamar por nombres. Si no me contestan, pues voy a quitar puntos y al final, en el examen final, les voy a restar estos puntos que cuando yo les pregunte y no están. Aunque ustedes, por ejemplo, saquen 30 de 30, pero si no estaban en la clase el día que yo pregunté, les voy a quitar los puntos.
Entonces, Joel Vinicio Ceballos García, ¿estás aquí? No está. Bueno. Y casualmente sacó 38 en el examen. Qué raro. Bueno, entonces no estaba en clase. Y si ustedes lo conocen, le dicen, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver quién es el otro. El otro afortunado. Ronald Fernando Godínez, ¿está aquí? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. A ver, dígame, ¿se recuerdan que estuvimos hablando de la comisión permanente? ¿Quiénes integran esta comisión permanente que vimos la clase pasada? Licenciada, disculpe, fíjese que yo vengo en camino que vine a trabajar por lo del volcán de fuego. Por mi trabajo viera que ahorita ando en ruta. Ajá. ¿Y? Solamente que voy manejando, licenciada, disculpe. O sea que no puso atención la clase pasada, tampoco. Claro que sí, licenciada, solo que ahorita, como le digo, vengo manejando, licenciada. Ah, bueno. Yo levanto la mano. Yo, Rosa Sí. María Nájera, ¿sí Ajá. podía responder la pregunta del compañero? Sí, claro. Si no estoy mal, es el presidente, 3 secretarios, el pleno del Congreso. Ujú. ¿Y quién más? Acuérdense que son 7. Y vocales. Así es. Gracias, María José. ¿Y quién dijo los vocales? Magdalena Yo Mejía. primero, Rosa María Nájera Zamora. Sí, gracias, Rosa María. María José. Licenciada, eso está regulado en el artículo 22, si no me recuerdo mal. Rosa María Nájera. Ajá. ¿Y quién fue que me dijo la de los vocales? Magdalena Mejía, licenciada. Gracias, Magdalena. Licenciada, hay 18 senadores, si mal no estoy. Senadores, no, aquí no hay senadores. Muy bien. Bueno, continuemos entonces. Ahora hablemos de las comisiones, de las sesiones permanentes que nos regula el artículo 77. A ver. Víctor Manuel Alexander. Tampoco está. Ya ven. Lo que les digo, son los que mejor nos Buenas hacen. tardes, licenciado. Léame el artículo 76. El 77, por favor. 77. No lo tiene a la mano. Bueno, continuemos con Denise Estuardo Jiménez. Tampoco. Bueno. Vamos con ya vieron que no está en clase. Ya vieron cómo los catedráticos damos que ustedes no están en clase. Catherine Mireya Jiménez. Tampoco. Ingrid Natalie Canizales. Sí, licenciada. Por favor, léame ¿Le puedo leer? 77. Dice, artículo 77 de sesiones permanentes. Cuando un asunto requiera tratamiento de urgencia, el Congreso podrá declararse en sesión permanente hasta la conclusión del negocio.
En este caso, la sesión podrá durar las horas y días necesarios, pero la Junta Directiva, por sí o a petición de 3 o más diputados, acordará los recesos convenientes sin que para ello se levante la sesión. Gracias. Un claro ejemplo de estas comisiones permanentes fueron cuando se dieron lo de la pandemia, ¿verdad? Que ustedes se recuerdan que los diputados pasaban hasta 2 o 3 días a ir al Congreso de la República porque no llegaban a un acuerdo para poder aprobar estos decretos de estados de emergencia, ¿verdad? Eso eran 2 o 3 días, sí les daban cierto tiempo pues para que comieran o se movieran de un lugar a otro, ¿verdad? Porque no podían estar ahí por 72 horas seguidas, ¿verdad? Entonces sí los dejaban, les daban cierto tiempo para que ellos pudieran pues me imagino que ir a su casa o comer, a bañarse y volar y regresar, ¿verdad? Pero no levantaban la sesión hasta que lograran llegar a un acuerdo y poder aprobar estos decretos. Así ha sido cuando ha sido las emergencias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ha sido las del volcán de fuego, cuando ha sido la del Mitch, cuando han sido los huracanes, ¿verdad? Que han afectado a Guatemala, el Congreso de la República se declara en sesión permanente hasta que concluya, algunas veces hasta que concluya la emergencia o hasta que lleguen al acuerdo de cómo se va a aprobar el decreto que va a dar pues vida a las acciones financieras, legales, técnicas que se necesitan para poder atender estos tipos de emergencias que realmente no son o no están en las manos de los gobernantes ni en las manos de nosotros decir, mañana va a pasar tal cosa, mañana va, por ejemplo, ahorita que fue la erupción del volcán de fuego, ¿verdad? O sea, es cierto, con red y las autoridades tienen que estar monitoreando las actividades volcánicas para poder pues estar precavidos, pero muchas veces de un día para otro hace erupción los volcanes, ¿verdad? O con los terremotos, es cierto, se tienen que estar monitoreando cómo van las capas, ¿verdad? Las placas tectónicas, pero cuando la naturaleza es así, cuando dice hoy hay terremoto, ¿verdad? Entonces son situaciones que no puede prever los organismos del Estado, pero sí, cuando ya está la emergencia, ellos sí se tienen que declarar en sesión permanente. Las sesiones públicas, dice, esto está regulado en el artículo 78. Vamos a ver. María Mercedes Galicia está aquí. No, tampoco. Damaris Elizabeth Calderón. Tampoco. Plácido Santiago Román. Tampoco. Belsi Edelmira Orozco. Sí, licenciada. Por favor, léame el artículo 78. Artículo 78, sesiones públicas. Exceptuando los casos a que alude el artículo siguiente, todas las sesiones del Congreso de la República serán públicas, pudiendo presenciarlas todos los ciudadanos que lo deseen. La Junta Directiva del Congreso de la República deberá hacer las previsiones correspondientes para que estas sesiones sean grabadas en su totalidad en sistemas electrónicos de audio
y audiovisuales que se conservaran como testimonio para la historia de lo acontecido en el Parlamento. Asimismo, deberá hacer los trámites necesarios para que se tramitan directamente a la población a través de los sistemas estatales de radio y televisión. El ingreso de los ciudadanos a observar las sesiones será regulado por la Junta Directiva con el propósito de mantener el orden en el desarrollo de las mismas. Cuando se trate de sesiones de tipo ceremonial o se tenga prevista una enorme concurrencia, se podrá numerar y ordenar los espacios del hemiciclo parlamentario a fin de lograr el mayor orden posible regulado el ingreso de personas. Muy bien, gracias. Entonces, estas sesiones públicas, si ustedes quieren, ¿verdad? O si yo quiero, cualquier persona quiere llegar al Congreso y ver cómo se lleva a cabo estas sesiones, ¿verdad? Entonces, a uno le dan la oportunidad de ingresar. A uno lo mandan hasta arriba, apartado, ¿verdad? Donde no tenga acceso a llegar a los diputados. Uno puede llegar y sentarse y escuchar y observar cómo se dan estas sesiones. Por eso se llaman sesiones públicas, cuando no hay temas que se consideren pues secretas, que se consideren solemnes. Por ejemplo, las juramentaciones de los magistrados o la juramentación del procurador de los derechos humanos o cualquier juramentación que se vaya a dar dentro del Congreso, esas pueden ser consideradas solemnes, ¿verdad? Entonces, ahí sí no van a poder ser pues público, no van a poder entrar el público, porque como hay ciertos invitados, ¿verdad? Invitan a ciertos personajes de otros organismos, de otras instituciones, entonces ahí solo van a poder ingresar los que tengan una invitación. Pero yo no sé si ustedes han visto en la televisión que hay dos canales específicos, uno que es para el organismo legislativo y el otro para el organismo ejecutivo. Ahí pasan ciertas informaciones, pasan las sesiones que se dan, que no son consideradas, como lo establece el artículo 79, sesiones secretas, ¿verdad? O sesiones solemnes o sesiones que no pueden ser transmitidas al público, pero la mayoría sí lo hacen, y por eso nosotros vemos que en YouTube, en Facebook, en otros medios, ¿verdad? En otras redes sociales, transmiten cuando hay sesiones. Por eso es que miramos que hay diputados que se andan peleando, que no llegan a un acuerdo. Se miran las votaciones, ¿verdad? Cuando por ejemplo, van a aprobar una ley, se miran cuántos votos a favor, cuántos en contra, cuántos nulos. Entonces, todas esas son sesiones públicas que todos tenemos acceso a ellas. ¿Alguien me levantó la mano? Buenas noches, licenciada. Sí, fui yo. Una consulta. Con el tema de ayer, con la protesta de los maestros, con Javier Acevedo. Ajá, Jovel. Sí. Ayer una periodista no la dejaron entrar al Congreso mientras se hacía el arreglo para llegar a un de acuerdo. En este caso, ¿qué procede? Porque la periodista reclamaba que era abierto al público y porque ella no la dejaban entrar. O sea, ¿bajo qué fundamento ellos dijeron no pueden entrar los periodistas? ¿O simple y sencillamente porque fue capricho? Fíjate que como lo estamos hablando acá, ¿verdad? Y como lo establece el artículo 78, donde nos están hablando del último párrafo. Cuando se trata de sesiones de tipo ceremonial o se tenga prevista una enorme concurrencia, ¿verdad? Podría ser que para evitar filtraciones o no la dejarían entrar, ¿verdad? Pero no sé si solo fue a esta periodista o fueron a varios. Pues la verdad, yo más o menos vi en redes sociales que fue a ella, porque ella decía... ¿Ella de qué medio decía?
Es de Guatevisión. Ella decía, pero ¿por qué a mí no me dejan si yo también tengo carnet de periodista? Entonces, ahí me llevó a mí a la finalidad de que entonces otros sí entraron, porque ella decía, ¿por qué a mí no? Si yo también tengo carnet de periodista. Entonces, ahí yo me quedé con esa duda, si era a todos o a ella no. Porque Exacto. muchos en redes sociales comentan de que ella ha sido una buena periodista con todo este concepto, porque ha dado buenas noticias, ha llegado al fondo de mucho. Entonces, muchos asimilan de que por... Puede haber sido eso. Dejaron entrar, exacto. Pero yo me quedé con esa duda y ahorita que tocamos el tema como que me conmovió más la duda. Ajá, sí, tal vez puede ser esto, ¿verdad? Que acuérdense que en todas las instituciones y en todos los organismos es así, ¿verdad? Si tú me caes mal, no te dejo entrar. Si tú hablas mal de mí, no te dejo entrar, ¿verdad? Así, me imagino que por ahí tuvo que haber sido de que no la hayan dejado entrar a esta reunión, ¿verdad? Dime, ¿alguien más iba a preguntar? Sí, licenciada, para terminar el comentario que estaban haciendo ahorita, fueron a todos los periodistas. Esta periodista de Guatevisión se llama Marta, según sé, se llama Marta. Ella fue la que le hizo la pregunta a Alejandro Yamatei sobre la foto de aquel ministro que salía rodeado de patojones. Esa misma. Entonces fue cuando Alejandro dijo que se demuestre que no esté tocada la foto, dio la vuelta y se fue. Esta misma periodista fue la que no dejaron entrar, pero a ningún periodista. 2 horas y media estuvieron en una reunión privada algunos diputados. Shirley, el apellido se me fue. La presidenta. Exactamente, ella y algunos diputados con Joviel Acevedo y su séquito, los de camisa roja, ¿verdad? Eso fue el grupito que estuvo ahí 2 horas y media, y a las 2 horas y media salió la encargada de comunicación del Congreso y los guardaespaldas y les dijeron pasen adelante, pues vamos a dejar que entren y toda la cosa. Y todavía está ahí documentado, hay algunos videos en los cuales ella pregunta por qué 2 horas y media después y por qué ahora sí. O sea, ¿qué hubo atrás de puerta? ¿Qué arreglaron y toda la cosa, verdad? Pero sí fue a todos los periodistas. Sí, me imagino que va a haber sido la comisión que tenga a cargo algo de la educación, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con eso, que se reunieron conjuntamente con la junta directiva de plano. Y como les digo, hay muchas veces que no va a ser pública las sesiones, ¿verdad? Sino que van a ser como que más secretas, dependiendo el tema que se vayan a tratar. Y si no dejaron entrar al medio de comunicación, por ahí iba, ¿verdad? Porque ha de haber sido una reunión que tenía que una sesión como secreta, privada. Muy bien, gracias a los dos. Miremos, por último, las sesiones secretas según el artículo 79. Esto hágame el favor de leerlo. Jonathan Estuardo Higueros. Tampoco está. ¿Sí? Vamos a ver, Carlos Sigfredo Magarín. Tampoco. Gloria Elizabeth Conde. Presente, Milita, yo siempre existo en clase. Sí. Ya no participaba por lo que sí, la vez pasada, pero acá estoy lista. Léame el artículo 79, por favor. Muy bien. Artículo 79, sesiones secretas. Las sesiones del Congreso serán secretas siempre que se trate de asuntos militares, de seguridad nacional o relacionados con... perdón, Lita, es que estoy aquí en... Ay, se me cerró mi archivo. Se me cerró, permítame, Ligda, un segundito. Entonces pasemos con otro, gracias, ya sé gracias, que Ligda, tan linda, gracias, Ligda. Dime, vamos a ver, Diego Fernando Cabrera. Tampoco. Wendy Elizabeth Velázquez.
Si gusta la puedo ayudar yo. Lidia, si gusta lo termino de leer, ya lo pude otra vez abrir, perdone. Me quedé donde decía militares de seguridad nacional o relacionados con operaciones militares pendientes y asuntos diplomáticos pendientes o de seguridad nacional. Lo serán también cuando conozcan de antejuicios por delitos contra el pudor de menores de edad. En estos casos, en este caso, toda persona que no tenga la calidad de diputado deberá abandonar el hemiciclo parlamentario y la Junta directiva adoptará las persecuciones adecuadas para evitar que se haga público lo tratado. Si un diputado revelare lo tratado en sesión secreta, se instruirá en su contra lo correspondiente, las correspondientes diligencias por revelaciones secretas. Perdone, Ligda, es que no tengo lentes aquí, me costó un poco, pero ahí está, Ligda, perdone, gracias. Gracias, muy bien. Entonces, hablando de estas sesiones secretas, nos dice que sí. Ligda, perdone, me llamó, pero fíjese que me estaba fallando el micrófono. Está bien, gracias. Continuemos con las sesiones secretas, por favor. Sí, disculpe. Eso, pues aquí es claro, ¿verdad? En decir cuáles son esas sesiones secretas. Nos están hablando de varias asuntos que pueden ser considerados como sesiones secretas. Una de ellas nos están diciendo cuando se trate de asuntos militares de seguridad nacional o relacionado con operaciones militares pendientes. Y otra, asuntos diplomáticos pendientes o de seguridad nacional. O sea, ¿cuándo van a ser esas sesiones secretas? Cuando se traten de asuntos militares de seguridad nacional o asuntos diplomáticos pendientes o de seguridad nacional. Todo tiene que ver con la seguridad nacional. Esas van a ser estas sesiones secretas. Aunque, como ustedes sus dos compañeros lo acaban de comentar, ¿verdad? ¿Por qué la reunión que se dio con Jovel Acevedo y ciertos diputados al Congreso no pudo ser público? No pudieron entrar los medios de comunicación. Esa es una interrogante que nosotros pues no podríamos saber si no es que se lo preguntábamos directamente a ellos, algo que no van a responder, ¿verdad? Siempre van a dar excusas de por qué no se pudieron o no pudieron entrar los medios de comunicación en ese acuerdo que llegaron, ¿verdad? Pero si no son por asuntos militares de seguridad nacional o asuntos diplomáticos que tengan que ver con la seguridad nacional, todo puede ser público, ¿verdad? Media vez no se considere actos solemnes, como les estaba mencionando, era una juramentación de magistrados, juramentación de algún procurador, porque ahí sí van a poder entrar los medios de comunicación, pero no van a poder entrar el demás, la población, llamémosla así. ¿Por qué? Porque van a haber entes invitados que van a ocupar esas áreas para poder estar dentro de esas juramentaciones que se hagan, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ya vimos las clases de sesiones. Miremos rapidísimo el tema de formación y sanción de la ley. Esta formación y sanción de la ley nosotros la vamos a encontrar clara en nuestra Constitución, donde nos habla del artículo 174 de la Constitución, ¿verdad? Hasta el artículo 181. Para poder entender bien esta formación de la ley,
vamos a ver lo siguiente. Permítame. No sé si ven ahí. Sí, licenciada. Etapa del proceso de ley. Miren, pues, vamos a ver. Primero tenemos que ver, según el artículo 174 de nuestra Constitución, nos habla que tienen iniciativa de ley. ¿Se acuerdan que siempre les he mencionado que tenemos que tener cuidado cuando nos pregunten? Y eso es más en el privado. Cuando les vayan a preguntar, tienen que poner bien atención. Si les preguntan, ¿quién tiene iniciativa para reformar la Constitución? ¿Y quién tiene iniciativa para crear una ley? ¿Ah? Entonces, ¿quién tiene iniciativa de ley? La tienen los siguientes personajes: los diputados, el Tribunal Supremo Electoral, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el organismo ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Solo ellos 5 tienen iniciativa de ley, ¿sí? El artículo 175 de nuestra Constitución nos habla de la jerarquía constitucional. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando vimos la teoría de la Constitución? Vimos la jerarquía constitucional, ¿verdad? Y dijimos que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Cualquier ley que sea creada y que contravenga la Constitución va a ser nula ipso iure, o sea, ni siquiera van a ser en la vía jurídica, va a ser nula de pleno, ¿sí? Porque nadie puede contrariar a la Constitución por la misma jerarquía y la supremacía constitucional, ¿verdad? La Constitución es la ley suprema y ninguna ley la puede venir a contrariar. El artículo 176 nos habla de la presentación y discusión. Miren acá, después de tener iniciativa de ley, después de cualquiera de estas entidades que soliciten una iniciativa de ley, va a hacerse la presentación y discusión. Aquí lo que va a pasar, el siguiente paso es la presentación del anteproyecto. Acá la Constitución nos establece: presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará un procedimiento que prescribe la ley orgánica y del régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones. Aquí se da, ¿verdad? Por ejemplo, se puede dar primera lectura y están así como que no muy convencidos. Se puede dar una segunda lectura y ellos no, ¿verdad? Se da una tercera lectura y ellos definitivamente dicen no y se manda al archivo, ¿verdad? O puede ser que en la primera lectura digan, no, esta ley no, se va al archivo de una vez y ahí se queda la ley. Ahí se queda esta iniciativa de ley. Se pondrá a discusión, dice, en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. O sea, si es una ley que es urgente sacarla, la van a conocer, por ejemplo, en la primera lectura, con las 2/3 partes favorables del total de los diputados al Congreso, y se continúa, se aprueba ahí, ¿verdad? En esa presentación de ese anteproyecto o de ese proyecto, y seguimos con la siguiente fase. Entonces, la siguiente fase dice que el artículo 177, aprobación, sanción y promulgación. Entonces viene, ¿verdad? Se da la presentación del anteproyecto, se da, y se dice sí,
consideramos que esta ley sí es favorable, no contraviene a la Constitución, perfecto. Lo envían a la comisión. ¿A qué comisión? Dependiendo qué ley es la que se va a crear. ¿Verdad? Entonces se manda a la comisión, esta comisión va a dar la primera lectura. Si están conformes con ese anteproyecto, con todos los antecedentes, esos los considerandos, el por tanto y por qué se van a crear, se van a decir que sí, se da el informe o dictamen, ¿verdad?, de esa comisión y se manda al archivo, o si ellos consideran que no, ¿verdad?, esa comisión dice que no, se da la primera lectura, se da un informe o un dictamen favorable o desfavorable. Si es desfavorable, se manda al archivo de una vez y ahí muere ese proyecto de ley. Pero si para ellos sí es favorable, entonces se emite ese dictamen y se manda a admisión del pleno, ¿verdad? El pleno viene y lo dice perfecto. Yo considero, o el pleno, a todos los diputados consideran que esa ley sí es factible, y ahí, ¿verdad? Pero si quieren, para seguirlo viendo bien, lo seguimos viendo el lunes, porque ya son las 7, ustedes también tienen clase, la otra, de las 7, ¿verdad? Entonces luego continuamos con ese tema el día lunes. Los que no tengan nada que decirme se pueden retirar, que tengan buena noche.